Ya vamos a profundizar en los datos del INDEC, en toda la problemática alrededor que va surgiendo, en estas sensaciones que vamos teniendo los ciudadanos cuando nos encontramos en las compras cotidianas, que no vemos que merme la inflación y demás comportamientos de todos los consumidores. Pero quiero presentar hoy especialmente a Margarita Stolbizer, es presidenta del partido GEN, también ha tenido un gran recorrido como dirigente política en muchísimos ámbitos, ha sido candidata en diferentes oportunidades, ha recorrido la provincia de Buenos Aires por sobre todas las cosas, pero también tiene fuertes legisladores aquí en la ciudad de Buenos Aires. Buenas noches y gracias por estar aquí, Margarita. Gracias por la invitación. Ahora, me puse a pensar hoy. Buen año y buena temporada para ustedes, claro, es la primera vez que nos vemos. Es verdad, gracias igualmente. En este año 2020, con tantos desafíos a nivel país y a nivel ciudad en este caso. Pero vamos a pensar un poquitito en la política, en un principio por la amplia experiencia que vos tenés. Vos sos la presidenta del partido GEN, sí, la líder. Sí, un partido nacional, es un partido que ya tiene más de 10 años de existencia. Comenzó siendo un partido en la provincia de Buenos Aires y después, bueno, fuimos organizándolo en distintas provincias y a partir del reconocimiento de la personería en una cantidad de provincias, obtuvimos la personería nacional. Ahora, hay una persona... Y en la ciudad, sobre todo, como vos decías, tenemos una presencia muy fuerte porque tenemos un legislador que trabaja realmente y trasciende mucho, como es Sergio Abrevaya. Sí, Abrevaya la verdad que también presenta muchos proyectos. Sí. Pero a lo que voy es, actualmente no tenés ningún cargo político. No tengo ningún cargo público, claro. ¿Y cómo se hace para trabajar en política más desde el llano? Sí. A ver, primero yo no soy de los que creen que solamente se hace política desde el cargo público y he dado muestras de esto y realmente porque lo creo en más de una oportunidad. Me pasó después de haber sido 8 años, 2 mandatos, diputada por el radicalismo y cuando, bueno, se produce mi separación. En ese momento el radicalismo a mí me había ofrecido continuar, encabezar la lista incluso. Estoy hablando del año 2005, yo había terminado 2 mandatos y no acepté. Y muchos me decían, vas a desaparecer del mapa, vas a desaparecer, no se puede no hacer política sin un cargo público. Y yo me fui, estuve 4 años afuera y siempre digo que creo que es el momento en el que más crecí políticamente, porque justamente uno tiene otros desafíos. En ese momento creamos el partido GEN, yo me dediqué a recorrer la provincia, a armar el partido. Era otro momento, porque también hay que tratar de evitar las comparaciones de épocas que no siempre son las mismas. Yo vengo de una militancia de muchísimos años, digamos, pre-democracia incluso. Y lo cierto es que en esos 4 años, al no estar abocada a la tarea estrictamente legislativa, presentar proyectos, ir a las sesiones, discutir en las comisiones y distinta clase de reuniones, me dediqué más a la tarea de recorrido, que es muy rica. Al terreno. Es muy rico eso porque a uno le permite el intercambio con la gente, con los problemas. Uno llega a tener una mayor relación de inmediación y de vínculo cuando estás en el territorio. Sin embargo, ¿no? a veces uno observa, ¿no? Y ahora volví una vez más a demostrar, cuando yo terminé mi cargo en el 2017, yo hice el acuerdo con Massa. En el acuerdo con Massa yo podría haber encabezado la lista de diputados también y haber ingresado nuevo al Congreso, y no quise serlo y no quise ser candidata tampoco ahora, porque si hay algo de lo que estoy realmente convencida es que los que somos más grandes y venimos con trayectorias de mucho tiempo, no tenemos que ser tapones para las nuevas generaciones y que tenemos que realmente promover para que otras personas lleguen y hay que ayudarlas a capacitarse, a hacerse conocidas. Pero Margarita, evidentemente los partidos como más chicos, que a veces juegan como en desventaja, ¿no? Es muy difícil. Sí. Y justamente existen para eso estas alianzas estratégicas que van surgiendo con otros sectores. ¿Qué pasa también ahora con el GEN, que después de la alianza con Massa, después de haber apostado a el peronismo federal, vendría a ser a la alternativa federal que también venía con Roberto Lavagna, que se desarmó? ¿Qué pasa cuando después eso no surte ningún tipo de solución ni de resultado y quedan ahora sin nada? Bueno, tu pregunta es muy actual porque es nuestro debate hoy. No hay duda además que la Argentina viene desde hace, digamos, prácticamente 3 elecciones
con algo que se ha instalado claramente como parte, yo diría, ya no solo de una estrategia electoral o de comunicación, sino que forma parte de la convivencia social en la Argentina, que es la polarización, la grieta. Y lamentablemente la Argentina ha quedado prácticamente dividida en dos grandes coaliciones, quienes gobiernan hoy y quienes gobernaban antes, por llamar de alguna manera, o el Frente de Todos o Cambiemos. Y la franja sobre la cual nosotros trabajábamos para construir una tercera alternativa, digamos, tanto por esa estrategia de ocupación del espacio de las otras dos coaliciones y también por errores propios, sobre todo en la última elección con Labaña, sí, ese espacio se ha angostado muchísimo. Entonces, si bien yo sigo pensando que lo que uno no puede es despojarse de sus ideas, sobre todo de las cosas que piensa, nosotros tenemos una fuerte identidad socialdemócrata, progresista, nuestras banderas son la igualdad, la búsqueda de la igualdad como horizonte, la decencia como comportamiento, y a mí me parece que son banderas que uno no puede bajar. Ahora, pero uno a veces también tiene que materializarlo, es muy difícil con la ideología nada más. Exactamente, tiene que tratar de salir de la abstracción, llevar eso al terreno de lo concreto. Y hay algo que es importante, que es que el progresismo no se puede definir por la etiqueta, sino por la gestión. Claro. Entonces, lo importante es eso, es decir, bueno, todo este bagaje de cuestiones y de propuestas y de identidad nuestra tiene que poder plasmarse en un proyecto de poder, y eso significa tener más legisladores, tener un intendente, tenemos nosotros intendentes también en el interior, pero la verdad es que ese es el gran debate, y hoy nuestro debate es ese. ¿Cómo hacer para, bueno, empujar un poco los costados y lograr que ese espacio crezca o discutir seriamente cómo conformar una coalición política? Solos no podemos, solos no llegamos a ningún lado. Ahora, en una coalición política, si uno se pone a pensar en el escenario de la Argentina, principalmente vos, Margarita, tenés como socios en los dos bandos. Porque estuviste trabajando con Sergio Massa, que ahora está en el Frente de Todos, y fuiste parte del radicalismo que tiene Juntos por el Cambio. ¿Con cuál de los dos estás más cerca? Sí, a ver, no solamente eso, no es solamente las personas con las que puedo tener alguna vinculación en los dos espacios. Hoy nosotros como partido GEN decimos, estamos expectantes respecto de cuál va a ser el posicionamiento que tengan esas dos coaliciones. ¿Por qué razón? Evaluar el gobierno de Alberto Fernández es bastante difícil con poco tiempo. Lógicamente que ellos se venden como los grandes progresistas y con este relato seducen a mucha gente inicialmente, pero eso también fue Néstor y eso también fue Menem. Cuando Menem proponía la revolución productiva y demás, también se había instalado con un discurso popular o progresista, Kirchner igual y esto es igual. Por lo tanto, es bastante temprano como para poder creerles. A mí todavía me genera alguna desconfianza, más allá de que hay algunas decisiones de Alberto Fernández que me parecen correctas. ¿Cómo cuáles? Una mencionada. A ver, algo justamente que hizo distinto a Macri que me pareció mejor esto. Macri había firmado un decreto para autorizar el ingreso de residuos peligrosos a la Argentina, algo que no se puede hacer constitucionalmente y obviamente que es malo y nosotros estábamos en contra. Fernández lo derogó. Me parece que, digamos, fue un buen paso. Después hay cosas que se hacen y que son bastante parecidas. La gira de los últimos días fue muy buena. Ahora, no es distinta a lo que había hecho Macri. Los primeros meses de Macri también fueron muy exitosos en la política internacional. Esto seguramente porque el mundo mira mucho a la Argentina y el mundo quiere colaborar con la Argentina. Ahora, yo tengo bastantes reservas todavía con este gobierno, pese a que hay algunos funcionarios que me gustan mucho, entonces así como digo, tienen decisiones que son interesantes, algunos funcionarios me gustan, hay muchas otras cosas que son como luces de alarma. Entonces hay que dar un poco más de tiempo y ver realmente cómo se posicionan. ¿No te hace tanto ruido entonces la figura de Cristina Kirchner como vicepresidenta? Cuando te digo que como no la mencionaste. No, cuando yo digo, porque no me gusta personalizar. Me parece más peligroso cuando el propio presidente se planta a defender a los presos, digamos, que hay que no son presos políticos, son políticos presos porque cometieron delitos. Y cuando ellos intentan decir que no lo son, para mí eso es claramente una luz amarilla, una luz roja. Pero me preocupa incluso cuando el propio presidente, porque me da la impresión que ese es el condicionamiento que le han puesto a él para su candidatura, y la ocupación de espacios que ella o el cristianismo duro viene haciendo.
Esas son todas las cosas que a mí me preocupan y obviamente yo, digamos, tengo una distancia muy grande con esa coalición. Ahora, ¿qué me pasa con la otra coalición? Así como estamos expectantes viendo lo que pasa con esta coalición, también estamos respecto de los otros. ¿Por qué razón? Y bueno, yo la verdad que si la coalición opositora la va a comandar Patricia Bullrich, Fernando Iglesias y Miguel Pichetto, nada tengo que ver con eso. Porque ya sé que van a terminar criticando de Fernández no lo malo, sino tal vez lo bueno. Hay un discurso demasiado duro, sectario, digamos, y obviamente de derecha, que es con el que yo no coincido. Ahora, si en ese sector hay, digamos, un replanteo de posiciones y demás, mira, tal vez incluso, por ahí me estoy adelantando una pregunta porque me lo han preguntado mucho en los últimos días a raíz de una reunión que tuve con el jefe de gobierno de la ciudad, con Horacio Rodríguez Larreta. Me invitó... Bueno, pero porque precisamente se te pregunta mucho y era una de las cosas, porque son gestos políticos también una Exacto, foto. exacto, sí, no, y por eso me parece importante rescatarlo en estos términos. Y lo que te decía antes, el progresismo no es ponerse un cartel, es gestión. El jefe de gobierno y junto con Diego Santilli me invitan a conocer la inauguración, la instalación, digamos, del Ministerio de Educación en la Villa 31. Sí. Como parte de un proyecto de integración barrial, social, cultural, que a mí me pareció extraordinario. Y que sinceramente digo, eso no es relato, eso es progresismo en la gestión, porque el proyecto de integración barrial con el tema de las viviendas, a mí me pareció excelente. Entonces, esas son las cosas que, digamos, a mí me llevan. Me pareció que habían sido muy generosos en invitarme, en contarme todo esto, en mostrarme. Hemos quedado incluso en hacer una recorrida un poco más grande porque el día que fui era un día de un calor tremendo. Pero a mí esas cosas me parece bien y nosotros estamos mirando qué es lo que pasa en esos lugares. Pero, insisto, tienen muchas otras cosas que me espantan y sobre todo... porque lo que yo pienso es que ese grupo, esa coalición, digamos, Cambiemos, que fue exitosa en términos electorales porque ganaron una elección, no lograron después traducirlo en una buena gestión de gobierno. Y ese gobierno nos dejó cantidades de pobres, una situación tremenda en lo económico, en lo social, a mi juicio también en lo institucional. Y lo peor que nos dejaron es a Cristina. Entonces mi mayor reproche a Macri y a su gobierno es que hoy tenemos a Cristina sentada donde está por culpa de ello. Entonces digo, ¿por qué razón? Si fueron malos antes y tuvieron 4 años con todo el poder para cambiar, la verdad es que nos dejaron esta herencia, ¿no? En algún punto igual es difícil coincidir en todo, ¿no? Viendo un frente, viendo la otra coalición. Y ese es un dato importante porque esas son las coaliciones, porque si no uno estaría en el mismo espacio, en el mismo partido. Claro. Las coaliciones son coaliciones de lo diverso, claro. Exactamente. Sí, bueno, sí. Pero el tema es... ¿Cuál es la frontera en la que uno no tiene que cruzar? En este caso, vos, ¿cuál es tu frontera en la que no podés cruzar? Porque recién mencionabas que Cambiemos tuvo un liderazgo en el gobierno de gestión que te decepcionó y que por eso sí, también la consecuencia fue en algún punto tener hoy de vuelta en el poder a el peronismo unido, más que nada, ¿no? Porque se unieron entre todos y lograron ganar la elección. ¿Quién tendría que ser entonces el liderazgo? ¿Quién tendría que tener el liderazgo de Cambiemos para que te resulte más atractivo? No me parece que sea una cuestión ni de personas ni de atractivos. Lamentablemente la Argentina está muy lejos de poder discutir con seriedad lo que son las coaliciones políticas, que se hacen mucho más fáciles en los regímenes parlamentarios. Pero ¿cuál es la forma? La forma es que nosotros somos un partido, digamos, por tomar alguno de los temas, digamos, cuáles son nuestros temas identitarios, las cuestiones medioambientales, los derechos humanos, la equidad de género. Bueno, digamos, esa es nuestra agenda. Entonces, la idea es que si yo voy a conformar una coalición, la verdad no voy porque el líder sea más o menos simpático. Voy porque el programa que yo tengo sobre estos temas que para mí son centrales van a estar plasmados en el plan de gobierno de esa coalición política. Entonces discuto eso.
Y esas cosas hay que hacerlas con una madurez que la Argentina no tiene. Nosotros tenemos demasiado incorporada esta idea de la grieta. Entonces te sentás a hablar con alguien, ya sos funcional a este. Y ya estás haciendo un acuerdo y haces un acuerdo y te llevas cargos, porque esa es la otra sospecha que siempre existe, ¿no? Que si uno se sienta. Y la verdad yo creo que las coaliciones deben hacerse. Primero deben ser programáticas. O sea, yo voy y hago una coalición acá porque esa coalición va a llevar adelante estos que son mis puntos. Y lo otro es que los acuerdos se hacen arriba de la mesa. Entonces yo voy a una coalición porque se va a hacer esto y yo tengo un ministerio, por ejemplo, por decir algo. Eso es una coalición. Ahora es arriba de la mesa, no es intercambio de favores, no son contratos a cambio de que yo apoye a alguien. Es llevar adelante un proyecto político. La Argentina está muy inmadura todavía para esas cosas y los acuerdos o las alianzas electorales se hacen en otros términos. Pero esa inmadurez tiene un riesgo, a mi parecer, porque la coalición, por ejemplo, la que gobierna ahora, que es el Frente de Todos, tiene dentro de ese frente muchas líneas de pensamiento y muchas contrariedades en algún punto. Sí, eso tiene que ver con algo que te marcaba antes y que yo lo veo como con algún riesgo de tipo institucional, sin ir más lejos. El debate de los últimos días sobre los presos políticos, sí o no, yo te diría cuál es mi opinión. Pero ¿cuál es el problema? Yo siento que si el presidente de la Nación definió una línea, dijo no tenemos presos políticos, y salen otros funcionarios, ministra de su gobierno, la ministra de Género, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el presidente y su jefe de gabinete Cafiero insisten en que no lo tenemos y siguen habiendo funcionarios. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Le están marcando la cancha. Le están marcando la cancha. Entonces, eso es lo peligroso, por eso yo te decía antes, a veces da la impresión que el presidente ha llegado condicionado y yo creo que lo esperable es que él tenga en este sentido gestos de autoridad mucho más contundentes en el sentido de que él es el que marca la línea y la autoridad del gobierno. ¿Pero vos ves algún riesgo de que pueda llegar a quebrarse entonces ese frente? Que se quebrara el frente no sería lo peor. Lo que ocurre es que cuando vos tenés los ministros de un lado, del otro, distintos dirigentes que salen a contradecir al presidente de la Nación, eso apunta a debilitar la figura del presidente. Y eso hay que contextualizarlo en la situación delicada que hoy tiene la Argentina, que está negociando su deuda, que necesita dar una imagen al mundo que nos permita recuperar confianza. El gran problema de la Argentina es la falta de confianza. No hay confianza en la Argentina. ¿Cómo hacemos para generarla? Bueno, con una autoridad realmente que no sea permanentemente contrapuesta con los de su propio gabinete. Esto es algo que no le hace bien, insisto, no a la persona Alberto Fernández, no le hace bien a la Argentina en términos institucionales por la imagen que está dando esa autoridad o esa falta de autoridad hacia afuera. Bueno, vamos a hablar entonces de los desafíos de este gobierno y de los desafíos de la política, también de la oposición, ¿no es cierto? Claro. En el próximo bloque, ¿te quedás? Cómo no, con mucho gusto. Muy bien, vamos a un corte enseguida.